Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias quienes están aquí en la escuela, quienes nos para título de y el y la abrir la mesa. ¿Se escucha ahí? A ver, ¿se escucha ahí? ¿Un poquito más? A ver ahí. Se escucha. Ok. Yo no lo escucho. Se escucha bien. ¿Está bien? Más o menos. ¿Querés darme el... A ver, ¿querés... Hola, hola, hola. A ver ahí. Hola, hola. No, no. A ver, Me parece que no. Anita, este micrófono lo ¿se puede subir un poquito el volumen? Hola, hola. Ahí. Hola, ahí vamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de hoy. Antes de comenzar, me quiero tomar un minutito para comentarles que valoro mucho esta invitación porque valoro muchísimo que haya espacios de diversidad en psicoanálisis, ¿sí? Recién hablaba con los colegas y me contaban que este espacio justamente se caracteriza por eso, ¿no? Por compartir distintas líneas teóricas, cosa que no es tan habitual en los espacios de psicoanálisis. Y bueno, me interesa eso especialmente, así que les agradezco mucho. Yo escribí unas líneas acerca de lo que es el encuentro con un psicoanalista. Lo digo un poco en mi texto, pero lo anticipo, que para mí el encuentro con un psicoanalista, el encuentro de un paciente, digamos, ¿no? Con un psicoanalista, tiene algo que le antecede, que es esto, ¿no? Que es que nosotros, los psicoanalistas, podamos encontrarnos. Y que podamos encontrarnos, para mí es a condición de que sea en la diversidad. Y ustedes van a decir, bueno, pero es una obviedad, somos todos diferentes, todos pensamos distinto, nos formamos en distintos lugares, tenemos distintos recorridos. Sí, no es tan obvio. En realidad, todos tendemos a preferir lo homogéneo, ¿sí? Hay que hacer un trabajo subjetivo para poder habilitar lo diferente. Y bueno, me parece que gran parte de nuestro trabajo como analistas, ese trabajo que antecede, decía, al encuentro que vamos a tener con nuestros pacientes o ellos con nosotros, tiene que ver con esto, ¿no? Con que nos podamos encontrar en la diferencia. Bueno, el encuentro con un analista es diferente a todo, o al menos debería serlo. En mi experiencia con alumnos y supervisantes, es notoria la dificultad que tenemos para hacer de ese encuentro un encuentro propiamente analítico. Si la cita entre dos personas en un consultorio, donde una consulta por el malestar y la otra escucha para trabajar con se puede parecer mucho a la que se produce en otros enfoques o inclusive a lo que se produce en una charla de café, ¿qué diferencia habría entre una cosa y la otra? Lo que está en juego en el encuentro con un analista es la falta y el deseo. Respecto de la falta, la regla fundamental abre el juego. Le decimos al consultante que diga lo que se le ocurra.
y nos arriesgamos juntos a lo que pueda salir de su boca. Para poner en juego ese riesgo, que es el riesgo de decir, a mí me gusta forzar un poco esa regla fundamental y decir, diga cualquier cosa, pero cualquier cosa, ¿eh? No alcanzará solo con que diga lo que se le venga a la mente, sino que será necesario que pueda decir lo que no se atrevería a decir en ningún otro lado. Así hacemos una invitación a faltarle al ideal. Esto no será suficiente para que alguien se quite de la dinámica amorosa del yo, que pretende ser amable para el otro, por supuesto. Pero ya desde el comienzo, la propuesta es contraadaptativa. Por supuesto que para animarnos a plantearle semejante cosa, nosotros mismos tenemos que tener una relación, al menos laxa, con el ideal, para lo cual habremos tenido nuestros propios encuentros con un analista. He aquí otra particularidad. Al encuentro con un analista, le antecede el de este analista con su analista. Esto no sucede en muchas áreas. El cirujano no requiere haber sido paciente de la medicina para operar, ni el arquitecto tener una casa hecha por otro arquitecto. Pero el psicoanalista sí. Esto no significa que aprenda de qué se trata ser analista en su espacio de análisis. No creo que aprenda ahí. Pero la transmisión de la falta es, entre otras cosas, un hacerla pasar, y no será en los libros donde encuentre el analista el soporte para lograrlo. Aquí está claro que el analista no solo aplica una técnica con la dificultad del caso por caso, sino que la técnica no logrará producir las consecuencias esperables si la posición del analista no es la de un pasador. Por eso, todavía la inteligencia artificial no puede hacer nuestro trabajo, además de porque todavía es demasiado condescendiente, porque no es soporte de la transferencia. Entonces, por un lado, el encuentro con un analista se trata de la falta, de promover lo que pueda trastabillar, lo que desencaje a la buena forma, donde podamos asumir el riesgo. Por el otro lado, se trata del deseo. El deseo tiene una amplitud enorme, pero tomemos un sesgo. El deseo que tantas veces diferenciamos del querer, pero que se imaginariza en el querer, que no es el anhelo, pero del que no sabríamos sin el anhelo. Planteémoslo así. Están en juego en el encuentro con un analista las cosas del querer. Nosotros como analistas no queremos que el paciente venga a las sesiones. Queremos que quiera venir. Tampoco queremos que cumpla con las reglas del dispositivo. Queremos que quiera cumplirlas. Que se sienta suficientemente a gusto en términos transferenciales para que tenga ganas. ¿Cómo? Buenísimo, gracias. ¿Está bien? No, no pasa nada. Bien, entonces decía que tampoco queremos que los pacientes cumplan con las reglas del dispositivo, sino que queremos que quieran cumplirlas. Que se sientan suficientemente a gusto en términos transferenciales. ¿Es esto una condición sine qua non? No. Podríamos trabajar con alguien que no quiera venir. De hecho, así sucede, por lo menos en un comienzo, con los niños, por ejemplo. Pero en algún momento tendremos que generar algún interés que lo convoque al paciente, es decir, que haga que quiera venir. Así que el encuentro con un analista no es obligatorio. Es imposible que lo sea. Si la obligatoriedad comanda la cita, entonces no hay encuentro con un analista. Analista es aquel que no ocupa el lugar del superyo, sino aquel que causa el deseo. El deseo del analista, según Lacan, es un deseo de deseo. Tenemos que causar el deseo de analizarse. Y eso también tiene sus particularidades. No es deseo de hablar y curarse,
sino la disposición del paciente a hablar y acceder a que la cura se produzca por añadidura. El analizante podrá esperar, transitar lo que le toca sin necesidad de arribar a conclusiones, dar rodeos por los temas, volver a los lugares, con la confianza de que sea esa la única forma de llegar a la disminución de su padecimiento. Y a la vez, que el encuentro con un analista propone en acto este camino, asegura que esto no será en vano. Sostiene la errancia del discurso, promueve el desvío, conmueve las fijaciones y por medio de ese camino, que es mil caminos, dirige la cura, le da una dirección, lleva al sujeto a las puertas del acto. Es muy fácil hacer del rodeo un vale todo, un análisis metonímico regodeado en las palabras. La particularidad del encuentro con un analista es que lleva a perderse, pero eso tiene una clara dirección. Apunta a la disminución a mínimo del padecimiento subjetivo. Para lograrlo, el analista tendrá que hacer honor al detenimiento, un detenimiento que pondrá en juego en la relación analítica para que cada detalle tome la envergadura que se requiere, para que cada suspiro del analizante pueda ponerse a consideración. En mi libro Analizar, guía práctica para una profesión imposible, yo lo digo de esta manera. Nuestro principio es no apurarnos, tomarnos el tiempo, perder el reloj para entrar en la inmensidad de un relato que es un dolor bastardeado por palabras que intentarán decirlo y serán ruines. Dejarnos llevar a las texturas de lo humano que quieren decirse por medio de escenas desleales. No dar por sentado, no adivinar lo que se intenta decir, no atragantarnos de saber, dejar la angurria. Escuchar al paciente como si no hubiera antes ni después. No leer antes de leer. Detener el tiempo. Detener el tiempo. Detener el tiempo. Ahora bien, también el encuentro con un analista es el lugar de una renuncia, la que el analista tiene que hacer en virtud del análisis. Debe renunciar al poder que le da la transferencia para operar, y eso no es cosa fácil. Desde la mirada más obvia, el analista no dirigirá la conciencia, no sostendrá su acción en la moral y se soportará en la abstinencia para dar lugar al despliegue de la historia del sujeto. Pero no será suficiente. Deponer el poder es también dejarse tomar en la transferencia, embebernos de los significantes que no nos son propios, de las imágenes que constituyen la realidad de nuestros analizantes, escuchar su canturreo inconsciente. Descartarnos de nuestras propias lealtades subjetivas con nuestros otros, con nuestras instituciones de referencia, con nuestros analistas amigos. Desmontar las complicidades de las que no estamos exentos, los guiños a nuestros referentes, a los autores que admiramos. Lacan decía que el analista con su oferta genera demanda. Y en algún lugar eso es cierto. Proponiendo un trabajo regido por la ética de la falta y el deseo, propiciamos la demanda de análisis. Pero prefiero pensarlo de esta manera. Más que una oferta, se trata de un ofrecimiento en el que estamos incluidos. Es necesario que el analista ofrezca la posibilidad de este encuentro, que propicie que el analizante quiera venir queriendo que venga. Y eso no es tan fácil. Algunas razones particulares de la subjetividad del analista pueden obstaculizar esta posibilidad. Pero también algunas razones de los modos de transmisión en psicoanálisis pueden obstaculizarla. A veces, los modos de la transmisión son más superyoicos que impulsores. A veces establecen tanta distancia a la falta y al deseo que intimidan. El encuentro de un consultante con un analista comienza antes del momento en que se dan cita. Comienza con un analista que habita lugares propiciatorios de lo que luego será su trabajo en el consultorio. Comienza en el encuentro con su analista y con sus pares analistas. Cuidemos el encuentro. Muchas gracias.
Bueno, ahí se escucha. Genial. Bueno, gracias, Lara. Ahora vamos a escuchar a Carlos. Carlos es psicoanalista, socio y docente de la escuela. Durante muchos años de práctica se ha dedicado a determinados temas como los fenómenos psicosomáticos, la adopción y el estudio de la relación médico-paciente a través de la interconsulta médica psicológica y grupos Balint con equipos de salud que dieron lugar a muchísimas investigaciones, cursos, talleres. Así que, bueno, va a ser un placer escucharte, Carlos. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, quería agradecer, bueno, a la Comisión Científica, vos, Patricia, por haberme comunicado conmigo, María Eugenia Ferrés, y ¿ahí se escucha? Sí. Y bueno, quiero aprovechar esta situación cuando yo le contaba a Patricia, le contaba sobre, ahí está, le contaba a Patricia sobre eh, la experiencia o el currículum. Entonces, reservé, y digo muchos años de la escuela, como que está, reservé para compartir con ustedes y además para agradecer realmente a la escuela a través de ustedes y de la Comisión Científica, de que hace 50 años, que este año se cumplen, creo que no sé si son 50 o 51, no me acuerdo si antes. Ya perdí la cuenta. Cuando estaba buscando algunas cosas me encontré realmente que fue emocionante con el certificado que antes, no sé si ahora se sigue dando, nos daban de egresados en el año 77. O sea que yo supongo que 2 o 3 años antes. Ahora la escuela, ¿cuántos años son? ¿4 años o 3? Porque antes, bueno, antes eran 2 años. Antes eran 2 años, o sea que por eso saqué la cuenta de los 50. Y bueno, encontré cuatro, no, pero hubo un momento que eran menos, me parece, cuando yo lo hice. Que era la época de donde no existía todo el edificio, digamos, donde estábamos en los consultorios, las clases se dictaban en los consultorios de los profesores. Y bueno, me parece que ese certificado me marcó y me impactó realmente, porque bueno, estaba firmado por gente que hoy no está, digamos, ¿no es cierto?, con nosotros, pero me impactó el tiempo que yo nunca había pensado demasiado. Pero la escuela realmente, y de ahí mi agradecimiento, siempre fue mi punto de referencia y que me abrió las puertas hacia cualquier actividad que yo quisiera hacer. Después de haber transitado y estar transitando incluso por instituciones analíticas o médicas, pero realmente la escuela siempre tuvo una apertura que me parece que es, para mí es notable y poco frecuente, realmente. Además de la diversidad teórica que, bueno, que hoy decíamos, pero para mí fue un punto de referencia y bueno, en mis vaivenes de la formación, ¿no es cierto?, de idas y vueltas, pero siempre estuvo ahí presente. Bueno, voy a ver si puedo contarles un poco de lo que pude leer. Yo necesitaría, ¿sabes qué? ¿Puede ser usar este micrófono? Porque tengo que tomar. A ver. Ahí va. Ahí va. ¿Se escucha? Ahí va. Bueno, lo que en principio me tomé la libertad de cambiarle un poco el título, no a la mesa, pero sí a mi trabajo. Entonces pasé de el encuentro con un psicoanalista a hablar del desencuentro con un psicoanalista. Un desencuentro con un psicoanalista. Ahí se escucha bien. Y aún más, lo que pude hacer una inversión de términos y entonces voy a tratar de ubicar un encuentro y desencuentro de un psicoanalista con un sujeto. Entonces,
me permití ese cambio, ese giro y ese juego de palabras inspirado un poco en la ilustración del flyer, que es un rompecabezas, donde justamente es difícil que encaje en el psicoanálisis esta cuestión, este encuentro. Bueno. Vamos a ver. Acerca de la persona del analista y la persona del paciente, solo diré que puede tratarse simplemente de una contingencia, atribuida en algunos casos al azar, sobre todo en aquellos encuentros que se realizan a través del sistema de salud o de una cartilla médica, de obra social o de prepago. En ambos casos me parece que se trata de una esfera del yo y de la conciencia, abarcada por la teoría de la comunicación, donde el hablar convencional, el diálogo, se hace desde lo vincular, desde lo intersubjetivo, para entenderse las personas, en este caso paciente y analista. Aunque debo observar que aún la elección más banal puede estar alcanzada de alguna manera por un deseo inconsciente. En la clínica, el carácter de contingencia no le resta valor, porque muchas veces a ese nivel se juega la posibilidad de una segunda entrevista o la continuidad en un tratamiento. Diferente es el desencuentro entre el sujeto y el psicoanalista. Me refiero a que si bien Lacan, aun cuando sostenía la teoría de la intersubjetividad, no le otorgó el carácter de encaje completo, puesto que el desencuentro es propio del lenguaje. Este es equívoco. No hay encuentro en el lenguaje. El que escucha, escucha algo diferente al que habla. Siempre va a estar presente este desfasaje que da lugar al desencuentro. La transferencia no escapa a esta regla. Hay un desencuentro esencialmente a nivel del lenguaje, como expresión del inconsciente. Lo que se dice nunca es lo que se entiende. El deseo escapa, siempre se trata de una media verdad. Esta comunicación no es bio-unívoca, ya planteada por Lacan en los primeros trabajos en cuanto a que el psicoanalista es el que escucha a un sujeto. Quiero decir que hay un solo sujeto en el análisis. La expresión lacaniana en este punto es contundente, no hay relación sexual. Así, en cada relación analítica va a estar en juego un desencuentro marcado por esa asimetría de la que hay un solo sujeto y por la diferencia entre el querer decir del paciente y lo que escucha el psicoanalista en relación al sujeto del inconsciente a través de los lapsus, los actos fallidos, los sueños, los síntomas. El paciente, por ejemplo, puede decir Bermuda y lo que el analista escucha es ver muda, significantes y sujeto del inconsciente. El cambio de proposiciones que les planteo no es simplemente una cuestión gramatical, sino que alude o denota una especificidad conceptual y da lugar a un quehacer propio del psicoanálisis, caso por caso. Esto es que cada sujeto responde de un modo original al encuentro con el trauma, con lo real del goce y de la castración. También son singulares sus defensas. A diferencia de las psicoterapias centradas en la realidad, en ideales y objetivos más adaptativos, universales, ligados al yo. Ahora bien, dejando de lado por ahora estas aclaraciones, y digo por ahora porque voy a retomar después, voy a tratar de ubicar el concepto de sujeto para el psicoanálisis y articular su constitución subjetiva en relación al otro con la posición del psicoanalista en relación a la transferencia. El sujeto para el psicoanálisis de orientación lacaniana es un efecto de una tensión entre significantes, a partir de lo cual el sujeto puede ser definido como un efecto de la persistencia de la estructura del lenguaje, siendo consecuencia así del hecho de que para todo infant haya habido un otro que usó la palabra para significarlo, para simbolizarlo.
Esto lo podemos observar claramente ante el advenimiento de un niño al mundo, en las inquietudes, deseos e intercambios de los allegados con respecto a cómo será este niño, incluso acerca del sexo, de los rasgos físicos, etc. Todos significantes que van a estar en juego y formar parte del campo del otro. En ese sentido, el sujeto queda dividido en la medida que no es el agente de lo que dice, sino que es efecto de la palabra que viene de un otro. Esta concepción de sujeto es la de un sujeto del inconsciente, en el que se centra Lacan, que es esencialmente ajeno al yo consciente, unificado y autónomo, que da lugar a la identidad de un individuo, enunciado por la psicología clásica, que está sostenido en los principios cartesianos de sujeto autónomo, persistente, independiente. Es decir, el sujeto emerge entre los intervalos entre significantes. Estos lo van a representar en cada eslabón de la cadena asociativa, así lo dice la conocida y algo enigmática expresión: un significante representa a un sujeto para otro significante. De esta forma, repito, el sujeto no tiene una identidad psicológica unificada, ni es producto de un reservorio inconsciente. El sujeto queda dividido, no es agente de lo que dice, y este es el núcleo de la cuestión, la división subjetiva. El sujeto nunca coincide plenamente consigo mismo, siempre está en relación a una operación de afánesis, siempre hay una parte de él que escapa. Así, el ser viviente es llamado a una constitución subjetiva, ubicado en el campo del otro, representado por lo externo, el niño, la madre. Esta proyección conduce a Lacan a la aserción de que el deseo del sujeto es el deseo del otro. Son frases muy enigmáticas que muchas veces se usan y yo he tratado de articularlas de forma lo más clara posible. En la clínica lo observamos teniendo en cuenta el enunciado y la enunciación, o sea, lo que habla el paciente y la posición desde donde habla. Desde esta perspectiva, al hablar del sujeto del inconsciente, representado en cada significante, nunca decimos exactamente lo que queremos. El lenguaje nos traiciona a través de los lapsus, chistes, actos fallidos, síntomas. No somos dueños absolutos de nuestro discurso. Así, el concepto de sujeto queda separado de cualquier idea de inmanencia, de identidad, del yo soy, del ser, enunciada por la psicología clásica u orientaciones psicoanalíticas, que dan lugar a una expresión que está un poco de moda, que es hablar de lo subjetivo. Estamos permanentemente hablando de lo subjetivo, pero es un término ambiguo que se presta para muchas ocasiones o definiciones. Ahora, ¿por qué yo traigo esta cuestión del sujeto? Creo que tiene una implicancia clínica fundamental en relación a la mesa que hoy nos convoca. Es radicalmente distinto si nosotros tomamos en diálogo el relato de la persona del analizante ligado a la realidad material, así estamos a la escucha del sujeto del inconsciente. Vamos a la situación analítica. He tomado conceptos de transferencia y contratransferencia de Michel Negrot, autor contemporáneo a Lacan, en su primera enseñanza. Al igual que él, mi propósito de hoy no es hacer una reseña de la transferencia, ni meterme en los embrollos que dio lugar en la teoría al concepto de la contratransferencia, sino simplemente transmitirles una imagen muy bella y sencilla de la transferencia y contratransferencia, tal como lo propone este autor. Negrot ubica la transferencia en relación a la contratransferencia o a lo que después va a dar lugar a la posición del analista a modo de un molinete de puerta giratoria. Lo novedoso es que Negrot propone este modelo donde la transferencia se instala a partir de la posición del analista a modo de una puerta giratoria. El molinete no es gratuito. El interrogante es quién precede a quién en ese movimiento circular. A mí me pareció realmente una descripción absolutamente original.
Así se diferencia de la concepción clásica, donde la contratransferencia es unidireccional, reaccional, secundaria a la transferencia. Neirot considera como parte de la contratransferencia todo aquello que se refiere al analista, a su propio análisis, sus supervisiones, su orientación teórica, su prestigio, etc. A su vez, esto que lo conforma, en la práctica queda de lado para dar lugar a la posición del analista, al deseo del analista, determinando su intervención. Aquí es donde me planteo una primera hipótesis y una pregunta. ¿Podemos considerar a un analista como un otro a partir del cual se instala la transferencia, emergiendo así el sujeto del inconsciente? Y va una segunda hipótesis. Está en relación al deseo del analista, función esencial para operar en psicoanálisis, en la dirección de la cura, en el modo de ubicarse en la transferencia, que permite al analizante desplegar su propio discurso y en el modo de orientar su intervención a través de la interpretación. Más aún, me pregunto si es posible cumplir en la práctica con esta regla fundamental que orienta al psicoanalista, el deseo del analista, ya esbozada por Freud en la regla de abstinencia, que se trata de un no deseo como lugar de vaciamiento subjetivo y de semblante por parte del analista, ni sujeto ni objeto. ¿Y en qué medida, en este sentido, la transferencia como resistencia no surge del propio analista, cumpliéndose aquella expresión de Lacan? La resistencia es la resistencia del analista al afectarse como sujeto. Creo que esto no lo dice Lacan, pero siguiendo su lógica, podemos pensar que esta concepción acerca del deseo del analista y de la resistencia es una manifestación del encuentro y desencuentro entre dos sujetos. En la clínica, este encuentro intersubjetivo entre el deseo del paciente y el fallido del deseo del analista en su resistencia se observa en muchas ocasiones cuando el analista queda colapsado por la realidad material del enunciado relatado por el paciente, perdiéndose de vista la realidad psíquica, o sea, el sujeto del inconsciente, la enunciación. Podríamos pensar entonces que hay un encuentro entre el deseo y quizás entre el goce del paciente y el sujeto del analista que emerge en la resistencia, tal como lo he definido, tal como he definido al sujeto del inconsciente. Quisiera repetir esta frase que me parece paradigmática. Podemos pensar entonces que hay un encuentro entre el deseo y quizás entre el goce del paciente y el sujeto del analista que emerge de la resistencia, tal como lo he definido al sujeto del inconsciente. Debo decirles que este final, producto de ir siguiendo una lógica, me resulta de alguna manera algo paradójico, porque comencé diciendo y hablando de un desencuentro y termino hablando de un encuentro paradigmático en relación al deseo del analista, a su posición y a su resistencia. Para concluir, solo diré desde esta perspectiva que en el curso del análisis vamos construyendo al paciente de nuestra orientación teórica, generando así encuentros y desencuentros. Final. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora si les parece bien, vamos a dar un espacio para conversar un poco, para intercambiar. Así que, bueno, quienes tengan preguntas aquí y también virtualmente las pueden ir escribiendo por el chat y así las leemos por aquí. Hay Aníbal, Norberto y Alicia, Mario. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que como actividad científica última de este ciclo, me parece sumamente interesante el título. Muchísimas gracias por las dos exposiciones. Fueron
generan muchísimos interrogantes. Pensaba, una pregunta para ambos sería, porque me pareció muy interesante el contrapunto entre el encuentro con el analista y el desencuentro, ¿no? Que me parece que Carlos ubica ahí que el encuentro implica al sujeto del analista, y por eso hay algo que se sostendría en un desencuentro básico. Entonces yo pensaba, como si podían pensar la diferencia entre el encuentro con un analista y el encuentro con un análisis, porque me parecía que en la descripción que hace Lara, muy interesante de cómo tiene que estar posicionado el analista, eso no garantiza el encuentro con un análisis, no garantiza que se produzca el análisis, ¿no? Y cómo piensan eso, digamos, que si se les ocurre, cómo pensar, que ahí alguien podríamos decir que está en análisis. Muchísimas gracias. Si les parece, damos una vuelta y como ahí quieras. volvemos. Bueno, agradecerles, me sumo a lo que planteaba Norberto de lo oportuno del tema. Y pensaba en esto del encuentro y el desencuentro, ¿no? Que hablaba Carlos y que planteaba Norberto, y me venía la frase de Winnicott de hacia la independencia, ¿no? Y pensaba que lo podemos pensar como hacia un encuentro todo el tiempo, ¿no? Que no termina de cerrar como un encuentro definitivo y siempre está produciéndose. Y después pensaba lo que decía Lara al final, esto de cuidemos el encuentro, y como empezaste hablando de esto, ¿no? De lo académico como una tercera pata, y pensaba en otra que, más allá de lo hedonista que pueda sonar, ¿no? El encuentro de lo académico, pero en lo interpersonal. O sea, no es lo mismo juntarse a trabajar en un ámbito académico que juntarse a trabajar en una cena con colegas donde aparece, más allá de lo que tenga que ver con pasarla bien, donde aparece otra forma de poder trabajar la teoría y la clínica, más allá de lo académico, que sigue siendo académico, pero que empieza a pasar otra cosa en el vínculo interpersonal entre colegas. Podríamos, Alicia, Sandra, Mario y volvemos. Bueno, soy Alicia Gómez, buenos días, muchas gracias, muy interesante las ponencias. Yo con respecto a el tema de la contratransferencia, es que me parece fundamental, y como decías vos, Carlos, que no sé si dijiste embrollo, algo así, claro, histórico. Embrollos, Claro, embrollos. me resonó esa palabra. Bueno, Freud, sabemos, lo consideraba más un obstáculo que algo a utilizar, pero luego, bueno, Racker, Ola Hyman vieron la posibilidad que genera la contratransferencia, es decir, el análisis de la contratransferencia. Por lo tanto, una implicancia en la persona del analista como parte del campo analítico. La pregunta es para ustedes dos, ¿cuál es la postura de ustedes en la clínica ante la contratransferencia? Muchas gracias. Hola, buenos días. Sandra Borovechi, que es mi nombre. Quería primero, Carlos, emocionante tu recorrido, lo que la institución es para vos y para muchos de nosotros. Y también quería decirte que vos sos muy generoso con la institución también, siempre presente, siempre dispuesto, siempre disponible, y era algo que quería decir y que me hizo pensar cómo empezó Lara, su comentario respecto a la diversidad necesaria como analistas, ¿no? Y cómo esta casa, cómo esta asociación sostiene esa diversidad. Y más allá del trípode freudiano, creo que la cuarta pata es esta, ¿no? Una institución donde
compartimos, disentimos, interpelamos a la teoría y no solo entre profesionales, sino también con otros profesionales de otro. Y este ciclo, como Norberto decía, último del año, tuvo esta marca de la escuela. Siempre alguien de la casa y siempre alguien de afuera que nos trae otras voces, que a veces estamos más de acuerdo, menos de acuerdo, pero que nos nutren. Entonces, creo que eso hace que los analistas nos encontremos y podemos sostener para construir un análisis esos desencuentros, esas incertidumbres, porque hay ganas, como traías más Lara, pero hay embrollos, como decías más Carlos. Y creo que es posible sostener esa diversidad si uno tiene estos otros espacios de nutrirse, incluso hasta estuvimos hace poco en una tesis que decía, así como antes se decía que para ser analista había que saber de psicoanálisis de niños, hoy no se puede no saber de las teorías de género que vienen de otras ramas. O sea, me parece como interesante el debate más allá del encuentro con el paciente, sino también del analista con su propia formación. Bueno, soy Mario Farrés. Gracias a todos por los elogios a este cierre. Y bueno, muchas gracias en nombre de todos los compañeros acá de la comisión, ¿no? Porque para nosotros fue también fue pensado cerrar con esto y también, digamos, más allá de que fue pensado cerrar con el tema, habíamos pensado en el título, si ustedes por ahí, nosotros somos puntillosos, si se ponen puntillosos, habrán visto que decía el encuentro con un analista, porque en realidad justamente una de las preguntas que yo quería hacerles a los dos, ¿no? Tiene que ver con la cuestión del azar. Todo el año estuvimos hablando de series complementarias y bueno, la serie del azar. El azar, ¿cómo lo piensan en el encuentro con un analista particular? Si piensan o no que hay determinadas cambios de posición subjetiva, logros, como cada uno quiera decirle, cambios psíquicos que se producen con un analista y no se produjeron con otro. Eso como, digamos, interrogantes para ambos. Y después tengo una pregunta para cada uno. Lara, vos decías que cuando alguien llega en posición de consultante, no trae un deseo de hablar y curarse. Entiendo perfectamente que el deseo, vos lo aclaraste, digamos, yo me propongo extenderme. ¿Vos entendés que no trae un anhelo de hablar y curarse? Me gustaría que me cuentes eso. Y Carlos, ¿cómo esto de la contratransferencia, un poco en línea con lo que traía Alicia por allá arriba, ¿cómo pensarías la contratransferencia? Yo sé que vos hoy hablaste, digamos, lacanianamente, pero sé también de tu recorrido por otras líneas teóricas y me parece interesante pensar cómo alguien con ese recorrido puede pensar un concepto tan polémico como es el de contratransferencia. Muchas gracias. Mauro, y ahora sí volvemos a la mesa. Hola, Mauro Pinelli. Bueno, gracias a los dos y al ciclo. Me hizo como también pensar lo que traía Carlos, si entendí bien, de que el analista surge, si lo comprendí bien, de la resistencia, como que la posición misma del analista, ¿no?, sería intrínseca a eso que Lacan trajo como las resistencias del analista. O por lo menos me resonó de ese modo, para llegar a pensar por las dos caras del deseo y la resistencia, ¿no? Y cómo de ahí puede surgir la posibilidad tanto del encuentro como del desencuentro, y qué hace el analista con eso. Bueno, para los dos, ¿no? Dale que vos. Tengo como un montón de cosas. Bueno, a ver, en líneas generales me parece que las preguntas van por un lugar que a mí me interesa mucho, que es la implicación, digamos, ¿no? Que contemos al analista como parte del trabajo analítico. Y esto parece una obviedad, pero no es tan obvio, ¿no? Porque la pregunta entonces que nos suscita es ¿hasta dónde? Digamos, ¿qué quiere decir que el analista es parte del análisis? Es parte
porque el deseo del analista es parte porque la función del analista es parte porque hay algo de la subjetividad del analista que está en juego ahí. Y si hubiera algo de la subjetividad del analista, ¿no? Que Carlos decía es una palabra tan amplia que a veces va para muchos lugares. Si hubiera algo de la subjetividad del analista puesto en juego en los análisis que ese analista conduce, ¿qué es lo que sería esperable que esté puesto a jugar ahí y que no? ¿Hay algo de eso que tendría que quedar afuera? Digo, es una pregunta, me parece que es lo que recorre todo lo que ustedes vienen preguntando o comentando. De ahí las cuestiones de la contratransferencia, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con la contratransferencia? ¿La leemos como parte del proceso o la contratransferencia queda afuera y es un efecto que en todo caso, del cual hay que cuidarse, ¿no? O la leemos como también leemos y operamos con la transferencia. Bueno, para mí son preguntas más que importantes. Hace un rato, en este recorrido, Alicia nos preguntaba a Carlos y a mí cómo pensamos la cuestión de la contratransferencia. Fue un impacto para mí, porque lo primero que pensé, ya no sé qué pienso sobre la contratransferencia. O sea, pero sí lo que tengo muy claro escuchándolos, porque se me hizo muy claro, es que es una gran pregunta para mí, es un gran enigma todavía, qué hacer con la contratransferencia, ¿sí? Yo creo que, a priori digo, esto habría que inventar como un término nuevo, ¿sí? Me parece que el término contratransferencia tiene tanta historia y tiene tanto peso que tal vez no nos permita pensar qué de la subjetividad de un analista, que yo creo que sí está en juego en un análisis, qué de la subjetividad del analista está en juego y es operativo que esté en juego dentro de un análisis, ¿sí? Pero me parece que el término contratransferencia para pensar esto que estoy planteando, a mí por lo menos me hace obstáculo, se me hace difícil. Bien, esto para no ir respondiendo uno por uno, que por ahí es mucho. Pero sí que pensar la implicación del analista también nos lleva a pensar la responsabilidad del analista, ¿no? Y nos lleva a una propuesta de un psicoanálisis no aséptico. Para mí eso es fundamental. Eso sí es fundamental. Nosotros traemos como analistas, y acá en Argentina mucho menos que en otros lugares a esta altura del partido, pero traemos una larga historia de un psicoanálisis tan puro, tan pulcro, tan aséptico por parte del analista, que yo creo que ha hecho mucho daño. Yo creo que si es así nos lo tenemos que replantear. Y además creo, esto es una posición mía, que hay que pensar el psicoanálisis en territorio. O sea, el psicoanálisis en Argentina 2025 no va a ser igual que en Francia 2025, por decir algo, ni es igual, esto lo sé porque trabajo en otros lugares, ni es igual que en el norte de Mexicano 2025. No es igual. O sea, es muy diferente, ¿sí? Entonces, me parece que esto nos pone a pensar también eso. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como analistas, ¿sí? Y esa responsabilidad no es sin que podamos pensar nuestra implicación, que para mí es subjetiva, es por parte, implica, está en juego la subjetividad del analista en cierto sentido, pero el término contratransferencia a mí me hace obstáculo para pensarlo. Eso es lo que podría decir. Bueno. Bueno, el tema contratransferencia. A ver ahí. Claro, acá en Argentina se le dio especial importancia a la contratransferencia. Yo creo que incluso en algún sentido somos injustos al no poder rescatar con tanta frecuencia como creo que se merecerían. Alicia, lo que vos decías, hablaste de la situación analítica, del campo analítico, de la contratransferencia. Acá Racker fue, que no sé si se sigue estudiando acá en la escuela Racker, en una época era algo como básico, el librito de Racker sobre contratransferencia, que estaba alineado en una orientación kleiniana de la época, pero era de muchísima importancia. Y con respecto a... Es decir, a mí me parece que, por eso a mí me gusta actualmente hablar de la posición del analista, más ligado al deseo del analista, y cuando esto se rompe, cuando falla el deseo del analista, en términos de este lugar
de dejar de lado la subjetividad propia, siempre hablando, por eso el término subjetividad es complicado, al sujeto del inconsciente, de sí, digamos, ahí me parece que es cuando hace obstáculo y cuando aparece como resistencia. Voy a eso. Es decir, el deseo del analista se define por la abstinencia en términos de su propio lugar de sujeto. Les cuento una situación que me pasó ayer. Un paciente que yo lo veía online, que vive en Londres, es argentino, y bueno, viaja a la Argentina por una cuestión familiar, tenemos entrevistas. No, está bien, está bien, está bien, está bien, es una cosa así muy, muy light. No voy a decir el nombre. No, pero quiero decir la anécdota, este paciente u otro paciente, es decir, todos tenemos experiencias de pacientes que interrumpen el análisis y que lo plantean y que lo llegan aquellos que ni lo llegan a decir, interrumpen e interrumpen. Ahí no hay lugar a ningún encuentro o a ningún desencuentro. Pero hay algunos, en este paciente que yo hablo, en donde me lo planteó como una situación que me pareció razonable, pero ahí justamente lo que se jugaba era mi posición en cuanto a deseo del analista, y esto que parece teórico, en términos de que no esté en juego la subjetividad mía, el sujeto, yo como sujeto, ni como en una época se interpretaba, pero sistemáticamente, y creo que muchas veces era producto de la contratransferencia, el dejar, el interrumpir de un paciente estaba ligado a la resistencia, a la repetición, y tenía que ser sistemáticamente interpretado. Me parece que en relación a la época, ¿no es cierto? Creo que a la época y a las teorías de la época, justamente, esto es distinto. Me parece como que implica un lugar de aceptación de la decisión del otro, más allá del impacto, y ahí sí creo que no tiene que estar en juego ese impacto, que lo hay, porque es inevitable. Incluso hasta hay un impacto en el bolsillo que está en juego también, porque no deja de ser una profesión esto. Entonces, claro, entonces esas cosas son las que me parece que la idea de la posición del analista implica dejar de lado a ese sujeto, a ese analista a ese sujeto del analista. Si se incluye ese sujeto del analista, en términos de sujeto del inconsciente, ahí es cuando surge como resistencia. Creo que es así, Lara, ¿no es cierto? Yo he estudiado bastante Lacan, pero no lo he estudiado sistemáticamente, entonces dudo mucho si sé, no sé, que se empiezan mis dudas obsesivas sobre el conocimiento. Bueno, pero de ahí que yo digo, y termino en esto, digamos, de cómo de alguna manera, como uno incluso escucha al paciente, como yo menciono, lo he visto mucho en las supervisiones esto, de cómo los analistas terminamos muy colapsados y muy pegados a la realidad material relatada por el paciente. Y no digo que no haya que tomarlo, pero una cosa es tomarlo como enunciado y otra cosa es dejar de lado la enunciación, desde qué lugar lo dice. ¿No es cierto? Me parece que es así. Ahí es cuando justamente yo planteo lo de la posición del analista, y cuando el analista interviene o queda más apegado a esa realidad, yo creo que ahí está jugándose el sujeto del analista. Pongámosle en términos de y contratransferencia al modo de cómo se tomaba antes, en términos reaccionales, secundaria. Bueno, me parece que ahí más o menos, pero la idea es como que en una época el psicoanálisis no se concebía con menos de 4 sesiones por semana. Nunca. Es decir, y
había que hacer eso, y ahí, digamos, es una herencia de las instituciones psicoanalíticas argentinas, donde había que respetar esa regla y seguir los lineamientos del analista. Por eso que también es otro tema lo de la posición del analista, en términos de no incluir, y de no incluir la posibilidad de que el analizante se identifique con el analista. En una época, todos los analizados, digo, de grandes popes de Raskowski, eran raskoquistas. Todos los analizados de Garma estaban con el trauma y no sé qué, digamos. Es decir, era una cosa. Yo no estuve en esa época, estuve en la segunda época. Esa fue la época de oro del psicoanálisis. Yo no estuve en la época del oro. Del oro. Pero en ese momento había que seguir los lineamientos, y si uno se salía de esos lineamientos, no era psicoanálisis, ya era pecado mortal. Por eso lo de la psicoterapia, ¿no es cierto? Es decir, ya era una situación de transgresión, el pensar en una o dos sesiones o en las posibilidades que uno tenía. Bueno, qué sé yo, son relatos de alguna época. Quiero agregar algo que me quedó sin contestar de lo que preguntabas vos. La primera cuestión es que yo no planteaba que el paciente, no me acuerdo cómo lo formulaste, que el paciente no tuviera deseo, no tuviera interés en hablar y curarse, o no tuviera deseo de hablar y curarse. Anhelo, ok. Ok, bien, anhelo, ¿sí? Lo que yo planteaba es otra cosa, que el encuentro con un analista para mí implica el anhelo, deseo, diría yo, de hablar y curarse por añadidura, de hablar y curarse por añadidura, ¿sí? Que para mí hay analista, si se logra en el trabajo de análisis, ¿sí? Que el paciente acepte, incorpore, casi diría, la idea, la experiencia de la cura por añadidura. Por eso decía que no es lo mismo un paciente que está hablando, ¿no? Y que no sabe a dónde va el tipo, y está como, che, pero esto, ¿a dónde estamos yendo? ¿No? Con esa sensación de, esto tiene que ir hacia algún lugar, y si no, siento que, ¿no? Que un paciente que sabe que en esa práctica, ¿sí? Por más desvío, por más rodeo, por más errancia que haya, porque es el discurso, se está yendo a algún lugar. Pero el tema es que el lugar a donde se está conduciendo ese análisis es inaprehensible por la palabra. Entonces, por eso no la ve, digamos, en términos porteños, digamos. No tiene idea de hacia dónde está yendo, pero no es lo mismo un paciente que siente que está perdiendo el tiempo, y entonces habla el tipo y supone, ¿no? Que eso lo va a llevar a algún lado, pero es más una cuestión de fe que otra cosa, que el tipo que está haciendo una experiencia para mí, para una experiencia de análisis, en donde está prestado al juego de hablar y de errar, porque entiende que ese es el camino que hay que tomar, ¿sí? Porque experimenta en esa errancia, ya en esa errancia, algo diferente a todo, ¿sí? Que no experimenta en ningún otro espacio, que tiene que ver con una pérdida que es una enorme ganancia, digamos, ¿se entiende? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Me quedó pendiente tu pregunta, pero a mí me parece que tendríamos que distinguir en la práctica entre el paciente común y el analizante, el paciente analizante de psicoanálisis. Digo esto, a mí miren, me siguen preguntando algunas consultas y algunos pedidos de hora. Me siguen preguntando si yo atiendo por prepagos, por obras sociales, por sistemas. Me parece que es distinto el analizante, es decir, los analizantes que estamos en la capilla del psicoanálisis, a aquellos pacientes comunes. Comunes, digo, que no tienen demasiado idea, incluso del psicoanálisis, y ahí es como que, esto que vos decías, Lara, es decir, hay como generar alguna situación, y es en parte lo que yo digo al final, hay que hacer un poco al paciente. En ese sentido,
hay un encuentro, un desencuentro, pero hay que ir haciéndolo y uno lo hace de acuerdo a la teoría. Si uno, a la teoría que uno sustenta y a los deslices que uno tiene también. Porque es distinto el paciente tomándolo del azar, que viene al azar, viene por una cartilla médica, no tiene idea. Uno podría decir, bueno, ahí también hay deseo inconsciente, que es lo que yo planteo acá en el trabajito pero es muy distinto cuando ya hay una elección muy específica de determinado analista con determinada línea, que es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Es decir, nadie, creo, de nosotros va a elegir al analista a dedo al azar y que surja lo que surja. Es decir, porque aunque sea, incluso aún en esas situaciones, hasta Jan Geer plantea una cosa muy interesante en relación a los fenómenos psicosomáticos, como que los nombres de los medicamentos, es decir, el nombre del analista puede sonar, le gustó, digamos, entonces me gustó, digamos, en vez de Alicia, qué sé yo, Susana, y bueno, Carlos, porque Carlos era mi abuelo, mi abuelito, y otro no. Entonces, aún en ese paciente de obra social, planteándolo así, sin ninguna descalificación, pero son distintos, aún se juega esto. El nombre, debe ser Rusconi, claro, de italiano, qué sé yo, Lara, no sé cuánto, bueno, debe ser. Eso es imposible que no se juegue. El tema es cómo poderlo ir poniendo en el análisis, el asunto. Y de ahí está la responsabilidad del analista, que no tiene que estar ligado al deseo del analista en términos de este vaciamiento de la posición subjetiva que tiene que estar, pero cómo integrar, cómo hacer de un paciente un analizado. Bueno, lo otro es como muy azaroso, es decir, algunas veces es azar, digamos, qué sé yo. Me gusta, no me gusta, y la pegué, no la pegué. De ahí son las primeras entrevistas y no hay segundas, que a muchos nos ha pasado. Bueno, como estamos con un tiempo no apurado, tenemos más preguntas. Andrés, si las quieres leer del chat, y después Mariu, querías hacer una voz. Hola, buenos días. Soy Andrea Urcaicea. Voy a leer dos preguntas que surgieron de la gente que está conectada a través de Zoom. Cintia Chantril dice, muy interesantes, generosas y cálidas las exposiciones. Lo que ambos expusieron me llevó a pensar la virtualidad. ¿Cómo piensan allí las implicancias y diferencias de la atención virtual, ya que creo que es un tema que nos interpela a todos hoy? Alejo Arroyo. Buen día, muchas gracias por las presentaciones. Yo me preguntaba primero si están de acuerdo con el hecho de que actualmente hay una descreencia para con el psicoanálisis, debido tanto a las demandas actuales surgidas a raíz de los padecimientos contemporáneos, como a la diversa oferta de enfoques psicoterapéuticos, en parte debido a la búsqueda de inmediatez y productividad características del contexto actual. En caso de que lo estén, ¿cómo piensan que podría generarse ese encuentro y posterior desencuentro? Si está del lado del analizante, querer seguir las reglas de un análisis. Parte de la solución estará en la divulgación, parte del ejercicio propio en la clínica. Además de estas dos preguntas, muchas felicitaciones a ambos por la exposición. Gracias. Bueno, como dijo Patri, hay tiempo, nos podemos dar el lujo de seguir preguntando. Les agradezco además porque hay tiempo, porque ustedes cuidaron el tiempo de las exposiciones. Y sobre eso, algo me adelantó Cintia y la otra persona que preguntó en el chat, porque yo pensaba si justamente en tiempos de apuro, ¿sí? El tiempo que requiere el psicoanálisis no es cada vez más contracultural. Y sí, o sea, yo recordaba particularmente, ¿no?
a una paciente que en realidad no era tal porque estaba forzada a estar en tratamiento conmigo, ¿no? O sea, era alguien a quien alguien que estaba internado. Una vez recuerdo que me dijo de una manera, frente a una intervención mía, no me acuerdo qué sé yo qué le dije, pero ella me dijo, pero vos no me das positividad. ¿Para qué estás si no me das positividad? ¿Para qué sirve un psicólogo si no para dar positividad, no? Me pareció un poco en la línea de lo que preguntaba el otro colega también en el chat, ¿no? Y quería saber qué pensaban de eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, ya que hay tiempo. Respecto del tema de la contratransferencia, por ahí quería compartir un poco cómo lo pienso yo. Pienso que es inevitable y que es parte de lo que hace al análisis, en tanto el análisis es terminable e interminable. Y para el analista, de alguna manera va a estar. Lo que sí tomo de unas cartas que Freud le mandó a Jung y a otros, es la importancia de estar advertido. Que eso va a estar, que no es ni bueno ni malo, que es parte, pero que sí es la importancia de estar advertido. Y por lo menos para mí una línea que me advierte a mí en mi práctica es que cuando empiezo a estar más pendiente de la persona, del paciente, del analizante, que de lo que dice, me pregunto si no hay algo de la contratransferencia en juego. Casi, lo cual no es que me respondo, me pregunto. Si no hay algo personal que, en tanto objeto de la transferencia, ¿no? El analista es objeto de la transferencia, si no hay algo de lo personal en juego, cuando estoy más pendiente del devenir o de la persona que de su relato. Bueno, muchas gracias. Recién cuando Lara hablabas de la subjetividad del analista, recordaba un pequeño párrafo de un texto de Nacio, donde él plantea la cuestión idiosincrásica del analista, ¿no? Él decía, yo soy argentino y mi forma de gestionar mi cuerpo es de argentino, aunque esté trabajando en Francia y aunque esté formado durante mucho tiempo acá, mi forma de gestionar el cuerpo y el acercamiento con un otro es diferente que la de un francés, ¿no? Y creo que eso está todo el tiempo en juego y forma parte de la subjetividad, pero a veces es como que pensamos la subjetividad desde otros lados y esta cuestión del cuerpo, de la forma de gestionar el vínculo con un otro cultural queda un poco de lado. Bueno, pienso yo, sí. Algo muy cortito en respuesta en este punto de la contratransferencia. Yo creo que sí, evidentemente existe, pero una cosa es que haya contratransferencia y otra cuestión es actuar la contratransferencia. Si vos a este paciente que lo estás pensando mucho, estás preocupado, y lo llamás por teléfono y no sé, le invento, ¿no es cierto? Ya ahí ya no se trata de la contratransferencia, sino de la actuación de la contratransferencia por parte del analista. Ahí es cuando está en juego, y lo planteo desde la otra teoría, desde esta orientación, la posición del analista. Es decir, donde no debes, una cosa es que pueda estar en juego el sujeto, pero otra cosa es la actuación del sujeto, del inconsciente. Yo siempre hablo de sujeto del inconsciente, para hacer la diferencia con subjetividad. Me parece que es una puntuación interesante para no actuar la contratransferencia, porque que uno siente puede sentir, pero el tema es no actuarlo. Que no esté en juego el sujeto, tal vez ahí se emparentan esta idea de no actuar la contratransferencia y de que no esté en juego el sujeto, desde distintas orientaciones. El tema del tiempo. Yo les pregunto y me pregunto, hoy y la cultura, hoy en día, y la cultura enlazada o articulada con lo teórico, pero hoy en día, ¿quién de nosotros se analiza 4 sesiones por semana? Nadie, nadie. Entonces, uno dice, es por la teoría, y desde Lacan cree que te podríamos sostener y justificar, pero
no tiene que ver la época y las otras propuestas alternativas que hay de curación, toda la onda verde. Yo le digo así, la onda verde, para incluir un poco todo esto. El otro día pasó, les cuento una situación casi personal. Cuando estuvo la mesa de psicosomática, me parece que cuando estuvo la mesa de psicosomática, acá hace un mes más o menos, que yo la presencié por online. Fue una situación como al revés en donde estaba incluido la onda verde. Hay una escena al final de esa película de Hasta el hueso, era hasta los huesos, hasta el hueso. Hay una escena final que ni los panelistas ni los que estábamos presenciando, yo realmente no pude entrar tecnológicamente no pude hablar, digamos, no pude hacer la pregunta, porque si no hubiera sido, qué sé yo, por ahí algo novedoso. Pero la última escena aparece la paciente, lo que es la paciente, una chica anoréxica, en una situación, en una escena un poco de ensoñación, así medio, y donde se da cuenta de su deseo, recurre de vuelta a su amor, digamos. Pero hay una escena que es llamativa, que es en donde ella tiene toda este sueño, toda esta ensoñación. No sé quién estuvo en esa mesa, si alguien recuerda. Bueno, hasta el hueso. Claro, pero hay una escena, la última, en que aparece la madre con la pareja de la madre, y la pareja de la madre le dice, hoy vas a trabajar con tal, no me acuerdo cómo se llama, y aparece una escena de un caballo, una imagen de un caballo. Entonces, digo es decir, y después aparece toda esa escena última de la ensoñación de la paciente y revelación. Nosotros acá en la mesa se debatieron de que si era de lo que había surgido, que había tenido efecto. Lo que el analista la llama por teléfono, preguntó por ella, el analista también su género, digamos, pero bueno, lo que aparece como analista en la película. O lo que le había dicho a la madre, o lo que le había dicho. Y en realidad esa era una escena de constelaciones familiares asistida con equinos. ¿Qué me cuentan? Da la casualidad que yo tengo un caballo, digamos, yo tengo un caballito. Entonces, bueno, todo eso a mí me tira, digamos, es decir, entonces, observé, me hubiera gustado poder participar para decir eso, porque en realidad nos debatíamos todos y que no, que era el analista y no, que el deseo y esto, lo otro de la piel. Y en realidad, lo que aparece en la película, más allá de lo que nosotros podamos pensar, es igual que lo que aparece en un paciente, más allá de lo que podamos pensar, era esta cuestión de las cuestiones familiares asistida con equinos. Y que lo pude percibir yo porque justo, qué sé yo, tengo ese tema ahí, una cuestión, pero digo en otros modos, que son insólitos en este caso, claro, son insólitos, pero bueno, existen y tienen efectos. Y en este caso había tenido un efecto, pero extraordinario sobre la piba, todos pensando que era el efecto del psicoanálisis o de la terapia, y sin embargo era el efecto de lo que aparecía en la película, digo, ¿no es cierto? Era el efecto de la asistencia con el caballo. Bueno, otras versiones. Bueno, te dejo, Lara, pues si no sigo hablando y qué sé yo. Bueno, dos cosas. Una respecto de la cuestión de Nacio y cómo gestiona el cuerpo. Yo pensaba, a eso me refería, justamente, ¿no? La experiencia de cuerpo que tenemos está absolutamente, esto es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? Pero está absolutamente moldeada por la cultura, por supuesto, ¿no?
Entonces sería bastante raro dejar eso por fuera si hasta ahora los análisis son conducidos por psicoanalistas. Y el psicoanalista, si hablamos de subjetividad, digamos, en ese terreno de la subjetividad también está performativizado por la cultura, ¿no? Yo quiero dar un ejemplo muy sencillito. Es sutil, pero por ahí se entiende. 2 ejemplos tengo. Uno es, ¿vieron cuando alguien nos pregunta algo y por ahí no escuchamos la pregunta que nos hizo? Entonces nosotros podemos llegar a decir ¿qué? ¿No? ¿Qué o qué dijiste? ¿Sí? Ese qué, que para nosotros es totalmente normal. ¿Sí? Me ha pasado, pero le ha pasado a colegas míos, lo hemos conversado. En México es agresivo. Les resulta, no lo entienden en realidad, ¿sí? Es como que no entienden si esto es medio mala onda o qué es, ¿sí? Ellos tienen otra expresión para esa misma función del qué. Y la palabra que usan es mande. Mande, ¿sí? Que a nosotros nos suena raro, ¿de acuerdo? Bien. O sea que si alguno de ustedes me pregunta algo y yo digo mande, ustedes les va a parecer raro, pero además de que... No, pero ustedes podrían leer eso como esta mujer, qué posición subjetiva tiene frente al otro, que frente a una pregunta dice, ¿se entiende? Digo, depende cómo lo leamos y en qué contexto. Bueno. Y me parece que el analista no está exento de eso. Tengo otro ejemplo que viene al caso. Piensen qué les pasa, no sé si a todos, pero a muchos seguramente, o qué nos pasa a muchos, cuando tenemos, por ejemplo, hacemos referencia a esto, la mano de Dios. ¿Qué es la mano de Dios? La mano de Dios, para empezar, es el Diego, ¿no? Ok, todos entendemos, pero además de que entendemos el sentido de eso, hay un lugar donde, ¿no? Porque es la argentinidad en realidad. A mí no me interesa el fútbol en general, pero bueno, si algún día voy a Nápoles, seguro que voy a ir a ver a Diego por todos lados, encantada de la vida. Bien. ¿O qué nos pasa cuando es el Mundial de Fútbol? ¿Sí? En otros países no pueden creer que los pacientes no vienen a la hora en que juega Argentina, ¿sí? Y que eso ya está establecido prácticamente, ¿sí? Bien. O sea que lo que quiero decir es que los cuerpos vibran, por decirlo de alguna manera, distinto, performativizados por unas palabras que por otras, ¿sí? Por unos olores que por otros, por unas experiencias que por otras. Por ende, no creo que eso pueda ser ajeno al analista, salvo que el analista sea una especie de inteligencia artificial mejorada, porque como decía, es muy condescendiente todavía la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Bueno, eso es una cuestión. Pero la otra cuestión es la pregunta que hacían las personas que están ahí en virtuales, justamente, Cintia y Alejo. Tomo las dos, ¿sí? Una era la pregunta por la virtualidad, los pacientes que toman sus sesiones de manera virtual, y la pregunta de Alejo por la descreencia en el psicoanálisis y qué lugar para la divulgación, si la divulgación sirve o no sirve. Bueno, la primera cuestión con la virtualidad, para mí la virtualidad es maravillosa, yo creo que con muchos pacientes se trabaja muy bien, algunos no, pero eso sucede con todos, digamos, ¿no? Lo mismo podríamos decir del diván, algunos sí, otros no, algunos 2 sesiones por semana, otros una, bueno. Lo que pasa es que creo que tenemos que empezar a pensar qué quiere decir virtualidad, ¿no? Porque yo pensaba, ¿por qué pensé esto? No sé si hicieron alusión a algo y pensé en Juanito. Y pensaba que Freud hablaba con el padre de Juanito. Entonces me pregunto si la atención a Juanito no era una atención virtual. Bien, podríamos extremar un poquito más eso y también pensar si cuando yo tengo un paciente frente a frente, ¿eso acaso no es virtual? Y les voy a dar un ejemplo de esto. ¿Ustedes podrían garantizar que todos los que estamos acá charlando y qué sé yo, estamos acá charlando? Si entendemos que la realidad es virtual, no es fáctica, no es, Carlos dijo otra palabra, pero por ahí, es material, gracias. No es material, sino que es virtual.
No veo mucho problema en hacer uso de la virtualidad para trabajar con pacientes, salvo pacientes graves que ahí ellos no habitan en la realidad virtual y ese ya es otro problema, ¿no? Bien, esa es una cuestión así rapidísima, podríamos entrar mucho. La otra cuestión es, frente a la descreencia en el psicoanálisis, Alejo, gracias por la pregunta, porque, bueno, me parece que es central esto. Yo creo que desde siempre, ¿no? Hubo descreencia en el psicoanálisis, la sigue habiendo, o sea, esto es así. Es verdad que hoy hay otras propuestas terapéuticas distintas a las de otros tiempos y la velocidad y el tiempo, y la urgencia y, ¿no? La rapidez. Todo eso es cierto. Y entonces la pregunta es si a eso, la respuesta a eso, o no sé si la solución, pero una respuesta posible es la divulgación. Y ahí entramos en un terreno. Yo creo que sí, ¿sí? Yo creo que sí, pero, ¿cuál es el problema de la divulgación? Lo que hablábamos hace un rato de la cuestión de las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? El manejo de redes sociales. Para mí es muy valioso eso. Algunos de ustedes me conocen, saben que yo estoy en las redes sociales, trabajo con la virtualidad, tengo un aula virtual, tengo un espacio virtual de psicoanálisis, de encuentro de psicoanalistas en el que no estoy, pero que he creado y que coordino. O sea que para mí es sumamente importante la cuestión de la divulgación porque es posibilidad de encuentro, también de desencuentro, pero es posibilidad de encuentro. Ahora, el problema de la divulgación es que primero nos tenemos que quitar el prejuicio de encima. Ese es el primer problema que tenemos. Creer que porque hacemos divulgación, vulgarizamos el psicoanálisis. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que tenemos es que a veces corremos el riesgo de medio decir cualquier cosa, porque es verdad que en un reel de 30 segundos, ¿cuánto uno puede decir? ¿Sí? Que sea medianamente sensato en relación al psicoanálisis, que es un planteo muy complejo. Bien llevado, con seriedad y con responsabilidad, yo creo que la divulgación es lo mejor que tenemos, o de las mejores cosas que tenemos, ¿sí? La divulgación ha hecho que yo esté acá, lo hablábamos con Patricia hoy, pero no por mí, lo que quiero decir ahora, avanzo en la idea. Hablábamos con Patricia hoy, que ella me conoció por, no me acuerdo qué cosa, pero por alguna cuestión de la virtualidad. ¿Por qué es importante para mí que yo esté acá? Porque hablando un poco con ustedes antes de comenzar, me contaban algunas cosas de este espacio por el que pasé 1000 veces, porque yo vivía acá en la esquina muchos años. Yo no tenía la menor idea de qué se trataba, ¿sí? Sí, cuando hablé con Patricia y sí un poquito antes, pero digo, fui entendiendo mejor de qué iba la cosa. Entonces lo primero que pregunté es, pero ustedes, yo no los veo en las redes sociales. Bueno, no es que no están, ahora me enteré que están, pero a mí no me aparece, no importa eso, lo que quiero situar es que lo primero que hice es quiero hablar con la persona que maneja las redes sociales. Porque si a mí me interesa, ahí hablamos después. Buenísimo. Claro, porque el tema es el siguiente, que si uno quiere dar a conocer lo que hace, si uno quiere abrir los espacios, la virtualidad es exquisita para eso, ¿sí? Pero también nos tenemos que mover y nos tenemos que enlazar. Y enlazar es, che, ¿quién maneja las redes sociales acá? Porque yo tengo un montón de seguidores y ustedes van a decir, ¿qué miércoles me importan los seguidores? Claro, pero en el punto de la pregunta esta que hace Alejo, es muy importante, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque así en este momento se conocen los espacios y se conoce el trabajo de los colegas. Así se conocen. Y si yo no quiero compartir algo, pues no me interesa lo que hacen, no lo comparto, y punto. Ya está, es muy fácil. Bien, entonces, pienso que la divulgación es central. Pienso que los jóvenes tienen mucho menos prejuicio que nosotros para manejarse ahí. Los que hoy tienen 30 años, 20 y pico de años, 30 y pico de años, salen con la mucha o poca experiencia que tengan a las redes a hablar de psicoanálisis, ¿sí? Y no les pasa nada si se equivocan, salen en el reel siguiente y dicen me equivoqué en el reel pasado, en realidad lo estoy pensando de otra manera. Bueno, una verdadera experiencia de castración, ¿sí? Que me parece sumamente importante y consecuente con lo que planteamos. Consecuente. Así que yo creo que hay que trabajar en la divulgación en psicoanálisis con todo el cuidado que hay que tener y la responsabilidad como en cualquier otra cosa, ¿no?
Uy, ya estamos en hora, sí, ya vamos a cerrar. Muchas gracias, Carlos, Lara y a todos. Sí. Y a seguir con los encuentros, creo que son importantes, así que gracias. Sí, no, esto no concluye acá. En la próxima semana tenemos otro encuentro acá para la revista digital.